hablaremos de una historia que ha marcado nuestras vidas como colombianos, la vida de ustedes y la mía. Este ha sido el resultado de una serie de acontecimientos que iniciaron desde que los españoles llegaron a estas tierras. Hoy vamos a entender de una forma general y sencilla el proceso por el que nuestro país se independizó de España. Hoy hablaremos de este personaje retratado al lado mío. Vamos a tener como protagonista al prócer y libertador de 5 naciones, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Palacios Ponte y Blanco, o mejor conocido como Simón Bolívar. Yo normalmente no soy así de serio. Lo que pasa es que le tengo miedo a las cámaras todavía. Básicamente, la independencia de Colombia fue el fruto no de un solo suceso, sino de muchos sucesos. La independencia de Colombia fue todo un proceso. No se puede entender en que solamente fue la independencia de Colombia en el momento en que se ganó en la batalla del Puente Boyacá. Fue una serie de batallas, una serie de procesos que iniciaron con la revolución de los comuneros, que en un tiempo próximo les explicaré con más detalle. En la época de 1400, un navegante llamado Cristóbal Colón propuso a los reyes de España encontrar una nueva ruta comercial entre Europa y Asia. Dadme 3 barcos equipados. Atravesaré el océano en 3 meses para llegar a Asia. Intercambiaré mercancía a bajo costo. Estoy de acuerdo. Reclamad 3 carabelas en el puerto de Palos. El 3 de agosto de 1492 parten del puerto de Palos 3 carabelas: la Niña, la Pinta y la Santa María. Colón no contaba con encontrarse un nuevo continente en medio de su camino. Llegando el 12 de octubre de 1492 a una isla del nuevo continente. Fue poco después que Américo Vespucio, gracias a la cartografía, descubrió que no era Asia, sino un nuevo continente, América. Entonces comienza la colonización europea en tierras americanas. De España a América traen plantas, animales, esclavos africanos y enfermedades que afectaron a los indígenas. Los españoles se asentaron en tierras americanas y en 1499 llegan a lo que hoy es Colombia, fundando ciudades por todo el territorio. Españoles, indios y africanos comienzan a mezclarse. Se fundan las primeras ciudades colombianas y España, ayudado de las riquezas del nuevo continente, se hace el país más poderoso de la época. En 1700, España vive un mal momento tras las guerras europeas. Los Habsburgo han dado los mejores reyes de España, pero el rey Carlos II es débil, poco inteligente y no puede tener hijos. ¿Qué haremos? Permitir que otra familia tome el poder cuando fallezca el rey. Así, la familia Borbón, con el francés Felipe V, toma el trono pese a no ser español. Haré reformas para recuperar nuestra economía. Le quitaré poder a los criollos y a la iglesia. Le pondré altos impuestos a todo. Y España volverá a ser el imperio que una vez fue. En América, los criollos y la iglesia se opusieron a estas reformas. ¡Abajo la subida de los impuestos! ¡Abajo! ¡No los queremos pagar! ¡No! ¡Nos están cobrando hasta el papel higiénico! ¡Queremos papel higiénico! Una multitud armada marcha hacia Santa Fe para protestar por los impuestos y el mal gobierno. Tranquilos, escucharemos sus peticiones. Estas son nuestras peticiones. Son 17. El rey acepta todas sus peticiones. Firmaremos un acuerdo para dejar atrás este incidente. No cumpliré sus peticiones. Pero enloquecerán de nuevo. Firmé este documento bajo amenaza. No es válido. José Antonio Galán era un criollo que participó en la revuelta y no vio para nada bien que las autoridades españolas los hubieran traicionado.
El gobierno no cumplirá lo pactado y ha llenado Santa Fe de soldados para evitar otra revuelta. ¿Y ahora pagaremos los impuestos? No, organizaremos la resistencia y cumplirán. Galán organiza la rebelión junto a campesinos y esclavos. Tiempo después, Galán es capturado y fusilado. Otros líderes son capturados y reciben castigos ejemplares. Hacia el año 1800, Europa estaba controlada por Napoleón Bonaparte. Y al derrocar al rey español Fernando VII, puso a su hermano José en el trono. En América, el hecho produjo insatisfacción y algunos criollos se reunieron secretamente en el observatorio en Santa Fe. Napoleón tomó el poder en España y varias ciudades se han opuesto a esto. Imitémoslas y así nos independizamos por fin. Sí, aprovechemos el papayazo. Tengo un plan. El 20 de julio la plaza estará repleta por ser viernes. Le pediremos prestado un florero a ese español llorente y seguro se va a negar. Haremos un escándalo. Todos los criollos se nos unirán y gritaremos por la libertad. Y así sucedió. En medio del desorden del día, obligaron al virrey a entregar el gobierno y formaron una junta de gobierno nombrada en medio del cansancio. De la misma manera, varias ciudades se independizaron del reino y varias de estas querían ser la capital. Antonio Nariño representaba una de estas ciudades y Camilo Torres otra. Yo creo que todo el país se debe manejar desde una sola ciudad. Yo creo que cada ciudad debe tener autonomía para gobernar una parte del territorio. Luchemos para ver quién tiene la razón. ¡Ganó el federalismo de Tunja! En Europa, Bonaparte pierde el poder. Pablo Morillo, ahora que he recuperado el poder, necesito que se lleve un ejército y vuelva a tomar el control de América y castigue duramente a los rebeldes. Es hora de la reconquista. Después de meses de guerras y castigos, la reconquista fue un éxito. Ya he recuperado el virreinato de América. ¡Perfecto! Esos criollos no tienen la fuerza para rebelarse de nuevo, y ahora el virrey Sámano los controlará. Mientras tanto, en algún lugar, Simón Bolívar dialoga con Antonio Nariño y Francisco de Paula Santander. Bolívar, es hora de que unamos fuerzas para independizarnos por completo. La única manera de hacerlo es crear un país unificado y organizado para que nos dejen en paz. Le entrego entonces la conducción de la guerra para la independencia. Yo apoyaré la guerra desde la Nueva Granada, mientras usted lo hace desde Venezuela. Bolívar comienza la campaña para independizar Nueva Granada, realizando hazañas como el paso de los Andes hasta la batalla definitiva de Boyacá, donde el ejército español fue derrotado y Santa Fe fue retomada por los criollos. Después de todas las guerras e inconvenientes que tuvimos, por fin podemos realizar la constitución que nos hace un país. Con eso nace la República de la Gran Colombia. Nosotros estamos en una tierra bastante privilegiada en lo que tiene que ver con la historia de la independencia. Tenemos el Pantano de Vargas y tenemos el Puente Boyacá. Hay otros sitios que no son de tanta importancia a nivel nacional, pero sí nos dan una guía, como por ejemplo el Pilar o el Mirador de San Lázaro. El plan de romper un florero y armar un tierrero para luego dar el grito de la independencia había sido todo un éxito. Pero la corona española no se iba a quedar así. Cuando Napoleón fracasó en su campaña y Fernando VII recuperó el trono de España, lo primero que hizo fue enviar a Pablo Morillo y al virrey Juan de Sámano a reconquistar América. Mientras tanto, los criollos no se ponían de acuerdo en cómo organizar la primera república. Había realistas y patriotas, y a su vez los patriotas se dividían entre centralistas y federalistas, y en medio de esa discordia llegó el contraataque español. Durante la reconquista murieron grandes personajes y los patriotas que sobrevivieron se fueron a resistir al Casanare, y también al mismo Casanare llegó Simón Bolívar. Su lucha por la independencia ya llevaba años. De hecho, él estaba en Londres en una misión diplomática cuando ocurrió el grito de independencia de 1810.
Y fue en 1819 que unió fuerzas con Santander para liberar la Nueva Granada. Y sí, el 11 de junio, en medio del invierno y después de atravesar el vasto llano, Bolívar y Santander se reunieron en Tame, a orillas de la Cordillera Oriental. La idea era simple: formar un solo ejército patriota con más de 2.500 almas y atacar al poderoso ejército realista al mando del general José María Barreiro. El plan era lo complicado. Había que llegar al centro del país sin ser vistos. Y para ello, la única opción era una odisea: escalar la Cordillera Oriental hasta el páramo de Pisba a 3.500 metros de altura. Eso sí, antes de emprender el ascenso había que tomarse un puesto de vigilancia en las Termópilas de Paya, la primera victoria. Por supuesto, ni el ejército ni los caballos estaban acostumbrados a escalar montañas y muchos murieron en los peñascos. Pero el heroico plan funcionó y el 5 de julio la vanguardia patriota alcanzó el poblado de Socha. Por suerte no había realistas por ahí. En cambio, la gente de Tunja vino a recibirlos con comida, mantas, ropas y cuanto pudieron ofrecerles. Y después de un merecido descanso comenzaron las batallas. El 11 de julio a la salida de Gámeza ocurrió el primer choque. Ambos ejércitos terminaron por replegarse, pero Barreiro notó la furia de los que antes llamaba andrajosos y empezó a defenderse de Bolívar, quien ganó la iniciativa a punta de astucia y conocimiento estratégico. Los patriotas avanzaron en Tasco, Beteitiva y Cerinza. Cuando Barreiro vio que llegaban patriotas por el valle de Duitama, se sintió rodeado y el 17 de julio abandonó su cuartel en Tópaga para ir a pertrecharse en Paipa y tratar de prender alarmas en Santa Fe. La iniciativa estaba del lado de los patriotas y en la madrugada del 25 de julio, un día después del cumpleaños de Bolívar, el ejército patriota decidió lanzar el siguiente ataque. Sin embargo, cruzar el río Sogamoso en invierno no era fácil, y eso le dio tiempo a Barreiro de ubicar sus tropas en los terrenos más altos, los cerros del Picacho y el Cangrejo, desde donde se domina todo el pantano de Vargas. Los patriotas quedaron en desventaja entre el río y el ejército realista que los esperaba. Era una guerra a muerte. El combate del pantano empezó a las 10 de la mañana y fue el más sangriento. La infantería patriota con Santander al mando trató de tomarse el cerro del Picacho 4 veces, pero siempre debía retroceder hasta la quebrada de Varguitas. Al ver a su enemigo debilitado, Barreiro clavó la bandera española en el cerro y gritó: ¡Viva España! ¡Viva el rey de España! Y se lanzó a toda carga contra los patriotas. Bolívar dijo: se nos vino la caballería encima y se nos perdió la batalla. En esas apareció el coronel Juan José Rondón, un intrépido llanero seguido de 14 jinetes, y le dijo a Bolívar: mi general, ¿cómo vamos a perder si nosotros no hemos peleado? Y pidió una última oportunidad de atacar. Bolívar contestó: coronel Rondón, salve a usted la patria. Al oír eso, Rondón y sus hombres se transformaron en centauros y se lanzaron contra el escuadrón realista. Y esos 14 jinetes cambiaron el rumbo de la batalla decisiva en la campaña libertadora. Barreiro comprendió que estaba en desventaja y comenzó a retroceder por Sogamoso hacia Santa Fe. Pero Bolívar sabía que los realistas querían unir fuerzas con el virrey Sámano, así que en medio de la noche, sin prender ni una lumbre, partió hacia Tunja con la intención de cortarles el paso. Y llegó la mañana del 7 de agosto de 1819. Desde el Alto de San Lázaro, en Tunja, Bolívar y el jefe del Estado Mayor habían observado los movimientos del ejército realista. Bolívar se adelantó hasta el puente de Boyacá. Gracias a eso logró ubicarse mejor y esta vez dividió en dos a los realistas, que habían dejado una brecha entre el grueso del ejército y la vanguardia. A las 2 de la tarde, el desprevenido jefe de la vanguardia realista pensó que era un buen momento para almorzar, cuando por su espalda vio llegar a los primeros jinetes patriotas. Al principio creyó que era solo un puñado y quiso perseguirlos, pero pronto quedó asombrado. Entre la niebla vio aparecer la tropa patriota en formación de combate. Durante la batalla, Bolívar se ubicó en lo alto, en la Casa de Teja, para controlar los movimientos desde ahí. A las 3 de la tarde la pelea era intensa, pero los patriotas estaban comunicados entre sí, mientras que los realistas seguían divididos. El general Santander hizo retroceder a la vanguardia realista hasta el otro lado del puente de Boyacá, donde los patriotas los esperaban. Y aunque el grueso del ejército de Barreiro atacó, otra vez Rondón y sus lanceros embistieron sin miedo, de frente y por el centro. La victoria fue rápida y contundente. Barreiro fue arrestado y el ejército realista se dio por vencido. Así, a las 4 de la tarde del 7 de agosto de 1819 terminó la batalla, y con ella una travesía que abrió las puertas a la independencia de todo un continente. Los videos que acabaron de ver son unas pequeñas explicaciones o un resumen general de lo que, como tal, fue la independencia de Colombia
y la independencia de nuestro país. A ellos se le sumaron Venezuela, Bolivia, Perú, Ecuador y Panamá. Todas estas campañas fueron lideradas por Simón Bolívar. Cualquiera de las preguntas que ustedes tengan, con muchísimo gusto yo les puedo contestar o podemos profundizar en una próxima clase. Recuerden, chicos, los que estén atrasados con trabajos, por favor ponerse al día. Son trabajos muy sencillos, muy fáciles. Y digo por los chicos, quinto 1, quinto 2 y quinto 3, que todavía me quedaron de enviar trabajos porque no tengo registro de ellos todavía. Entonces espero muy juiciosos en esta semana, por favor se me pongan al día con uno o los 2 o los 3 trabajos que les haga falta. Yo tengo paciencia, los voy a esperar, no importa la hora en que los envíen, yo igual todos los trabajos los reviso y los leo. Bueno chicos, espero que hayan comprendido con estos 2 videos muy sencillitos y con la explicación algunas generalidades sobre la independencia de Colombia. Quisiera que hubiera mucho más tiempo para poderles contextualizar, explicar, contestar las preguntas que cada uno tiene en el momento, pero pues por ahora vamos a hacerlo de esta manera. Aquí en la parte de abajo de este video hay un link donde hay un pequeño taller que van a desarrollar como un formulario de Google, de esos que yo me invento, y van a desarrollar los puntos que están ahí. No sobra que ustedes puedan consultar en otras páginas o puedan consultar bajo otras fuentes la información y profundizar un poquito más. Les voy a pasar también una serie de videos, unos links en YouTube para que ustedes puedan ir complementando todo lo que han aprendido el día de hoy.